Dice, una piedra se cae en un lago, creando círculos que viajan hacia afuera a una velocidad de 60 centímetros por segundo. Expresar el radio del círculo como una función del tiempo en segundos. Si A es el área del círculo como función del radio, encontrar A con posición R e interprétalo. ¿Sí? A ver, entonces, para esos ejercicios a veces es bueno hacer un dibujito para ayudarnos a entender y ver qué es lo que contamos, cómo plantearlo, cómo resolver. Yo dejo caer una piedra, ¿sí? Dejo caer una piedra en un lado. Cae la piedrita y se empiezan a producir ondas, ¿verdad? ¿Sí? Visto de forma transversal. Si yo lo veo desde arriba, se van a empezar a formar, esas ondas van a determinar círculos concéntricos, ¿verdad? ¿Sí o no? Círculos concéntricos, donde nos dice que viajan hacia afuera a una velocidad de 60 centímetros por segundo. ¿Sí? Viaja a una velocidad de 60 centímetros por segundo. Nos pide que expresemos el radio del círculo como función del tiempo. ¿Sí? Entonces voy a tener que apagarle aquí para poderles explicar y movimientos. Entonces fíjense. Vamos a suponer que el movimiento es rectilíneo uniforme. Vamos a suponer que el movimiento es rectilíneo uniforme. Yo quiero pensar que esto ya lo estudiaron en su clase de física. Hay muchos tipos de movimientos: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento acelerado, movimiento circular, etc. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué es importante que tomemos eso en cuenta? Porque si es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces podemos decir que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Solo si es movimiento rectilíneo uniforme. Si no lo es, no funciona esa forma. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que así es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, el inciso A lo que nos pide es expresar el radio del círculo en función del tiempo. Expresar el radio en función del tiempo. Si se fijan en esta formulita, la velocidad es función del tiempo. ¿Sí están de acuerdo en esta fórmula, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la velocidad está en función del tiempo y ponerlo de esta manera. ¿Sí se entiende, no? Ya dijimos que la variable por antonomasia en física es el tiempo. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí o no? Distancia sobre el tiempo. Bien. Pero ¿cómo meto el radio? ¿Cómo meto el radio? Bueno, aquí nos dice expresar el radio del círculo en función del tiempo. ¿Qué viene siendo el radio? A ver, fíjense la importancia de hacer la figurita, el dibujito. ¿Qué viene siendo el radio? ¿Qué viene siendo? La distancia que recorre las ondas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, en esta fórmula, la distancia viene siendo el radio. Pero yo no quiero la velocidad en función del tiempo, yo quiero el radio en función del tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, si se fijan, ¿qué dije que era ese movimiento? Rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan qué características tiene ese movimiento? Eso lo vieron, creo que lo pensar en la prepa, en la secundaria. Yo me acuerdo que yo lo vi en la secundaria.
¿Qué características tiene el movimiento rectilíneo uniforme? No me acuerdo si es que la velocidad de la aceleración siempre es constante. La aceleración es cero y la velocidad es constante. Pero una cosa muy importante, se mueve en línea recta. Si un móvil no se mueve en línea recta, aun cuando la velocidad sea constante, tiene aceleración. Eso es importante. A ver. Un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento donde el móvil se mueve distancias iguales en tiempos iguales. Eso significa que la velocidad es constante, pero se mueve en línea recta. Forzosamente tiene que ser línea recta. Si no es línea recta, aun cuando la velocidad sea constante, va a haber aceleración. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible esto? Si la aceleración es la variación de la velocidad con el tiempo. Si el móvil se mueve a velocidad constante, no puede haber aceleración. No, sí hay. Por ejemplo, las secadoras de las lavadoras. ¿Sí? ¿Hay velocidad constante en una secadora de lavadora? Sí, llega a ciertas revoluciones y ahí se va a quedar, ¿sí o no? O sea, no sigue. No, pues imagínense, si sigue, se destruye la máquina, ¿sí o no? Pues se rompe. Es velocidad, llega a una velocidad constante. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Sin embargo, hay aceleración, y esa aceleración es la que ocasiona el secado. ¿Por qué? Por la fuerza centrífuga. ¿Sí? Pero hay aceleración. ¿Por qué? Porque es circular. Entonces, eso de que si la velocidad es constante, la aceleración es cero, solamente si se mueve en línea recta. Eso lo van a ver aquí. Cuidado. ¿Quedó claro? Bien, entonces, ese es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto que la velocidad es constante. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces yo puedo, ¿qué cosa? Hacer esto. 60 igual a distancia sobre R. Siempre la velocidad va a ser de 60. Es un caso ideal. Obviamente va a ir disminuyendo conforme se va haciendo más grande el círculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Perdón, R sobre T. Entonces, ¿qué puedo hacer? Despejar R. Y si despejo R, ¿cómo me queda? 60T. ¿Sí están de acuerdo? Y ya estoy expresando el radio en función del tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Sí quedó claro? Entonces sería 60T. ¿Sí? Bien, luego sigue el inciso B. Si A es el área del círculo en función del radio, si A es el área del círculo en función del radio, a ver, ¿cuánto es el área en función del radio? ¿Cuánto es el área en función del radio? Rápido. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el área en función del radio? ¿Cuánto es? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, esa es el área del círculo, chavos. Pues, ¿qué me estás diciendo que son círculos concéntricos? El área en función del radio es pi por radio al cuadrado. De hecho, en esa fórmula de la primaria, el área está en función del radio. ¿Por qué? Porque pi es constante. ¿Sí o no? ¿Sí se entendió? Entonces, ahí está el área en función del radio. Ahora, a mí me pide que haga A composición R y que me interprete. A composición R viene siendo ¿qué? A de R de T. ¿Por qué? Porque todo depende del tiempo. ¿Sí están de acuerdo? No todo depende del tiempo. Entonces tengo que meter a quién? A radio en R. Perdón, a radio en A. ¿Sí o no? No oigo. O sea que sería A. ¿Cuánto vale R? 60T. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Pi por 60T al cuadrado.
¿Y esto sería cuánto? 3600 pi del cuadrado. Ahí estoy definiendo el área de los círculos en función del tiempo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera, estoy en el laboratorio, dejo caer la piedra. ¿Sí? Con esta formulita puedo calcular el radio de la ola después de tantos segundos. Por ejemplo, pues en 2 segundos el área va a ser de 3600 pi por 4. ¿Sí o no? Sí, señor, pero ya lo estoy explicando en función del tiempo. En función del área. Bien. Apágale, enciéndale, por favor. Joven. Ese es ese ejercicio. Ahora, vamos con más. El 54. Dice, un balón esférico está siendo inflado y el radio del balón se incrementa a una tasa de 2 centímetros por segundo. Expresar el radio del balón como una función del tiempo t. Inciso B, si V es el volumen del balón como función del radio, encuentra B con posición R e interprétalo. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo un balón. Un balón. Lo voy inflando y ¿qué pasa? Pues se va haciendo cada vez más grande. Es muy parecido al anterior, ¿no? ¿Sí o no? Y dice, se incrementa a una tasa de 2 centímetros por segundo. Fíjense, está siendo inflado y el radio del balón, fíjense, el radio del balón se incrementa a esa tasa. ¿Sí? ¿Eso qué viene siendo? ¿Eso qué viene siendo? ¿Eso qué viene siendo? Se incrementa a una tasa de 2 centímetros por segundo. A ver, ok, bueno, ahí hay algo. Voy a leer la pregunta para ayudarnos. Expresa el radio del balón como función del tiempo. Bueno, entonces fíjense bien. El inciso A me pide que encuentre el radio en función del tiempo. Y este dato que me dan es qué cosa. ¿Cómo varía el radio con respecto del tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo varía el radio con respecto del tiempo? Y esto nos da 2 centímetros por segundo. Ahorita voy a despreciar las unidades, no le voy a hacer caso. Ya sé que son centímetros por segundo. ¿Sale? ¿Sí? Esta es una tasa, una variación, un cociente. Bien. ¿Qué puedo hacer de aquí? Despejar radio. De hecho, ¿están de acuerdo que si cada segundo aumenta 2 centímetros, en 2 segundos va a medir 4, en 3 va a medir 6, ¿qué dije? En 4 segundos va a medir 8. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, podemos de aquí despejar el radio. Y si yo hago eso, me estoy despejando el radio en función del tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque estamos haciendo lo que estamos comentando.
En un segundo, 2 centímetros. En 2, 4. En 3, 6. En 4, 8. ¿Sí se entiende, no? Aquí estoy expresando el radio. ¿Cómo está aumentando el radio? En función del tiempo. Ahí está el inciso A. Pero el inciso B me dice si el volumen del balón es función del radio. Efectivamente, están de acuerdo que el volumen del balón es función del radio, ¿verdad? Sí. De hecho, el balón es una esfera. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Si mal no me acuerdo, es pi tercios por radio al cubo. A ver usted. Creo que es pi cuartos. Pi cuartos. Ah, 4 tercios. ¿No es la superficie esa? Sí. ¿Mande? 4 tercios. Es el volumen. Bien, ese es el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente el volumen es función de quién? Del radio. Aquí tengo el volumen en función del radio. Pero yo no quiero el volumen en función del radio. Bueno, es lo que nos dice. Ahí está en función del radio. Lo que yo voy a hacer es V con posición R. ¿Sí? Y si hago V con posición R, ¿qué significa? Fíjense bien, aquí el volumen es función del radio. ¿Sí o no? Pero yo voy a hacer ahora V con posición R. Significa que el radio, que está en función del tiempo, lo voy a meter dentro de la fórmula de volumen. ¿Y entonces qué me va a quedar? 4 tercios de pi por radio al cubo. ¿Y cuánto es el radio? 2t al cubo. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que al hacer operaciones me va a quedar 8, 32 tercios. 32 tercios de pi por t cúbica. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Y esto qué viene siendo? Esto es el volumen, pero ahora no en función del radio, sino en función de el tiempo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Esto viene siendo el volumen no en función del radio, sino en función del tiempo, el cual obtuve mediante una composición. Regresándome un poquito al ejercicio anterior, al hacer la composición, ¿están de acuerdo que estará expresando el área? No en función del radio, sino ahora en función de quién? En función del tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces fíjense cómo la composición me permite hacer eso. Expresar una función que originalmente está en función de una variable, ahora en función de otra, siempre y cuando esa variable inicial o original se pueda expresar como función de la nueva. ¿Sí? Bien. Ok. Enciéndale, por favor, ingeniero. Gracias. Voy a borrarle. ¿Sí? Vamos al 56. Dice: un aeroplano está volando a una velocidad de 350 millas por hora a una altitud de 1 milla y pasa directamente sobre una estación de radar en el tiempo t igual a 0. Expresa la distancia horizontal en millas de el avión que el avión ha volado en función del tiempo. Luego expresa la distancia S entre el avión y la estación de radar en función de D. Y finalmente usar composición para expresar S en función de T. A ver, entonces vamos a hacer un dibujito. ¿Sí? Aquí está el avión. No sé. ¿Sí?
¿Vale? Bien. Entonces, parece un pinche pajarraco, ¿verdad? Pero bueno. ¿Verdad? Parece un halcón. No oigo. Aquí está la estación de radar. ¿Sí? Obviamente pasa sobre la estación de radar en T igual a 0. Este avión viaja a una velocidad de 350 millas por hora. ¿Sí? Por hora. Y está a una altitud de 1 milla. ¿Sí? Bien, ese es el dibujo. Págale, por favor. El inciso A nos pide que encontremos la distancia horizontal que el avión vuela como función del tiempo. A ver, nuevamente, ¿qué tendríamos que considerar para responder a esa pregunta? ¿De qué? ¿Qué dijimos? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué fue lo que comentamos, lo que platicamos? ¿De qué? ¿Qué tipo de cultura? Ajá, o sea, ¿qué quedamos? ¿Qué dijimos? Que fuera un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos expresar en función para que pudiéramos suponer que esa velocidad es constante y podamos despejarla. ¿Sí? O sea, cuando esto pasa, yo digo esto, la velocidad es constante y entonces puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante y entonces me va a quedar ¿qué cosa? La distancia en función del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esto es constante. Y de hecho, ¿cuánto vale? 350. Suponiendo que mis unidades son millas y el tiempo son horas. O sea, saben que yo puedo en un momento dado despreciar eso. Ah, una cosa importante, fíjense, y que sí se me pasó. En el anterior eran centímetros, el radio son centímetros, ¿vale? Hay que poner las unidades. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué otra cosa pidió en el anterior? A ver. Sí, para que no nos perdamos. Fíjense bien. El primer problema fue el de la piedra, ¿verdad? Sí. El inciso A, las unidades, ¿cuáles deben de ser del radio? Centímetros. Y luego, de la siguiente también deben de ser centímetros, porque a fin de cuentas, no, ahí tienen que ser centímetros cuadrados, porque sí se acuerdan que era el área en función del tiempo. ¿Sí o no? Ahí tienen que ser centímetros cuadrados. En el 54, el del balón, el inciso A, las unidades deben de ser centímetros, porque nos pide el radio en función del tiempo. Y del inciso B, deben de ser ¿qué? Centímetros cúbicos. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, entonces aquí ya está. Esto sería la distancia en millas. Millas. ¿Sí? Ese es el inciso A. Luego, inciso B. Expresa la distancia entre el plano, entre el avión y el radar como función de la distancia. ¿Qué pasa? Que el avión va volando y entonces la distancia que recorre es que 350 T. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero el inciso B que me pide la distancia del avión con la estación de radar.
O sea, me pide esta distancia. ¿Sí están de acuerdo? ¿No? Bien. Esta sería, vamos a llamarle D mayúscula. Sí, para diferenciarla de esta D minúscula que es la del avión, pero su distancia horizontal. Esta es su distancia con respecto al radar. ¿Sale? Sí, la mayúscula. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Un triángulo rectángulo. ¿Dónde qué? Donde esta es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, esta distancia vendría siendo que la raíz cuadrada de este cateto, que son 350t, al cuadrado más este cateto que es 1 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? A ver. ¿350 al cuadrado? 350 al cuadrado. 350 al cuadrado. ¿Cuánto da? 122.500 t cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Esto qué es? La distancia, pero en función de quién? ¿En función de qué? Del tiempo. ¿Sí se entiende o no? Ahí está la distancia en función del tiempo. Ahora el inciso C nos dice que usemos composición pero fíjense, ya nos estamos adelantando. Este viene siendo el inciso C. Sí. A ver, no está mal, está bien. De hecho, vamos a llegar a ese resultado, pero nos estamos adelantando. Fíjense bien. No leí bien. Dice, expresar la distancia S. Nosotros le llamamos D mayúscula. ¿Y qué nos dice el libro? S. S, que es la distancia entre el avión y el radar. Entonces, no está mal, expresírenlo, pero no lo tachen, o sea, está bien. Pero entonces, S, ¿en función de quién? En función de D. ¿Ya se fijaron? Entonces, ¿quién es ese? Es lo mismo. La hipotenusa, o sea, raíz cuadrada de quién? De esta cateto que es D más 1. ¿Sí o no? Ya no está mal. ¿Pero por qué? Porque nos dice S en función de D. ¿Sí están de acuerdo? Aquí ya podemos ponerle que sea en función de la distancia. ¿Sí? Ahora sí. El inciso C nos dice, usa composición para expresarla como función del tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer S composición D. ¿Por qué? Porque yo sé que D está en función del tiempo y al meterla en S ya me va a quedar como función del tiempo. ¿Sí o no? No. Sí. Y entonces pues ya me va a quedar como hasta acá. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues ahí está este tema de composición. Es un tema muy importante, muy potente, porque observen cómo muchas de las funciones de los fenómenos naturales que vamos a estudiar en ingeniería, en la ciencia, en la industria, son funciones compuestas, no son funciones simples. ¿Sí? Enciéndale, por favor, ingeniero. Gracias. Bueno. Ok, entonces miren,
El tema de funciones nos hacen falta temas. No hemos visto las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? ¿Se acuerdan que nada más llegamos hasta las logarítmicas, que fueron las inversas de las exponenciales? Nos hace falta ver las inversas trigonométricas.